Escaliburcio, por fin se ha terminado la Navidad. Sí, bueno, se acabó la semana pasada. Bueno, pero la semana pasada aún estaban los Reyes ahí muy estábamos recientes. centrados en mi cumpleaños. Exacto. También y tal. Ya podemos decir que la Navidad se ha acabado. La Navidad se ha Sí. terminado. El balance. Para mí ha sido duro, ¿eh? Sí. Sí, ha sido complicado porque todos los hitos, todas las fechas señaladas me estaban, por lo que sea, volando un poquito la cabeza. Suele ser duro siempre porque, claro, es donde más fácil es comparar con años anteriores y cosas anteriores. Está siendo duro, pero ya se han acabado, que es lo importante. Y ahora tengo un año por delante para arreglarme la cabeza y que las próximas Navidades esté yo feliz. ¿Tú cómo lo has pasado? No, mis navidades que son muy... Lo he dicho ya alguna vez, mi familia somos muy pocos, somos 4, literalmente. ¿Sois 4 gatos? Somos 4 gatos, casi literalmente, porque no somos gatos. Bueno, pues de los 4 que sois, una sí es una gata. Exacto, bueno... Y Edward 5, bueno, sois 6, 4 personas y 2 gatos. Exacto. Y gracias por toda la aclaración, Monty. Entonces, la Navidad no está llena de emociones muy radicales, ¿sabes? No, ni grandes alegrías ni grandes... Bueno, grandes alegrías sí, porque yo te he regalado una caja de calcetines Jimmy Lion, edición limitada de Jurassic World. De Jurassic World. Ojalá fuera Jurassic Park, pero entiendo que el merchandising tiene que ser de Jurassic World. Ya, a mí también me dio rabia, pero pensé que al final unos calcetines con dilofosaurios bien lo valían. Insuperables, yo los valoro mucho y te lo agradezco. ¿Te gusta además el mundo calcetín? Sí, no sé si lo hablamos el año pasado o el anterior, que a mí me sorprendió cuando descubres que hay un momento en tu vida en la que los calzoncillos y los calcetines de regalo te empiezan a gustar. Yo tuve un despertar al calcetín, que además perfectamente lo ubico en el espacio-tiempo, que fue la primera vez que fui a cantar con los Chicos del Maíz. Ellos en el camerino se estaban enseñando unos a otros los calcetines y los calcetines me di cuenta de que en el mundo del rap son súper importantes. Ahí hay Yo nunca le había dado importancia a los calcetines, pero ahí fue cuando dije, hostia, yo llevo unos calcetines random que me compra mi madre del mercado, que igual tienen un gato, que yo qué sé, que la bandera de Polonia, me da igual. Hay que invertir en calcetines. Y de repente me empecé a sentir la presión, como a sentir que el calcetín importaba, y me he comprado muchos buenos calcetines y tengo que decir que mi vida es mejor. Claro. Tatus, o sea, como tatus, ¿no? Los calcetines son como tatus. Sí. O sea, como marcas ahí de tribu y tal. Sí, y que el calcetín es... O sea, incluso aunque no se vaya a ver. Tú sabes que llevas un calcetín guay y lo llevas... Y lo llevas mejor, ¿Sí? Caminas... Sí, entiendo es perfectamente curioso esa eso. movida. Y con la ropa interior también pasa lo mismo. Yo creo que llega un momento en la vida de una persona en la que tú quieres vestir bien. Claro. A todos los niveles. Independientemente de si te van a ver o no, es que me da igual. Sí. Claro. Siempre calcetines a tope. A tope. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Cosas que no... Que no, coño, que no. Mira, Monty, una cosa que no... de la que creo que me siento orgulloso porque creo que no hemos caído en exceso, es de una cosa que odio bastante que hace la gente en redes, que es tratar... O sea, comienzan un proyecto artístico, cultural, de lo que sea. Y por minoritario que sea, rollo, van tus amigos a verte, un amigo te ha comprado una copia, un no sé qué, tratar a tus amigos, los que eran amigos tuyos antes de que inicias ese proyecto, tratarlos como fans. O sea, eso me parece de ser una auténtica rata. Pero esto ocurre muchísimo. Sí. Ocurre muchísimo que de repente a mí se me ocurre pintar cuadros y porque un colega, porque se siente obligado a ello, que igual pintas bien, yo no digo que tu arte no valga, pero a lo mejor sí lo digo. por hacerte un favor y comprarte algo, automáticamente pasas a ser tu fan. Se hace una foto contigo y te dice aquí con mis fans. ¿Qué fan? Y dices, pero que soy tu amigo. Que he venido aquí porque me has dado una turra infumable y yo no quiero estar aquí. A mí me da asco tu grupo de música. Puedo llegar a entender que si es una persona que no has conocido antes de tu proyecto y por el proyecto te ha conocido y tal, venirte un poquito arriba y decir, mis fans, nosotros hemos hablado de los fans de Todo Mal alguna vez. Claro, pero porque también cuando es alguien el que dice soy tu fan, te está autorizando a que tú lo veas como fan. No hay nada malo en ser fan. Ser fan es genial. No, nada malo. Yo soy muy fan de muchas cosas, pero o se es fan
o se es amigo. Claro. Pero cuando eres amigo, eres amigo. Yo te voy a ver a ti, a ver, Claro. tú te montas un grupo de música, Claro. yo voy a verte, tú te haces una foto conmigo, pues aquí con mis fans, pues te parto la cara. Claro, y con razón, Claro. Pues, no hagáis esto. O sea, vuestros No se amigos hace. siempre serán vuestros amigos, independientemente de que valoren vuestro trabajo y vuestro arte, que lo pueden valorar igual. No, los fans son una cosa y los amigos otra. Y ya basta. Pues sí. Yo una cosa que no es que últimamente la peña está abusando del Botox de una manera loquísima. Sí. Porque un poquito vale. Pero hay un concepto que dice Victoria Martín que tiene toda la razón, que es que ya estamos asistiendo Ujú. a la gente sin edad. Hay Ajá. gente que está tan planchada Sí. que de verdad es aetaria. Es Ya. gente que no tiene edad. Y esto crea muchísimo disconfort, porque tú Sí. cuando ves a alguien, es como que, aunque no sepas la edad exacta, pero tú más o menos la ubicas en un grupo determinado de edad. Y Sí. hay gente que, ahora mismo hay gente que puede tener 60 o 13. Ya. Pero sabes que no es, o sea, no es gente que digas, vale, tiene 60 pero aparenta 20. No, es gente que dices, esta persona no sé la edad que tiene, Ya. soy incapaz de decirla. Y cuando eres incapaz de decirla, no es porque se conserve bien o porque esté joven. No, es no. porque se ha creado un nuevo subgrupo aetario de población totalmente planchada por el Botox, que es como otra movida cuántica. O sea, Están que eso es otra congelados cosa. en el tiempo. Es otra cosa, pero no están congelados en el tiempo en la juventud. No. Están fuera del tiempo. O sea, es gente que las normas del paso del tiempo ya no funcionan para ellos. Y eso a mí me crea una incomodidad muy grande. Y de verdad no puedo más. Claro, es como que el Botox les congela en una foto, como una fotografía, pero esa fotografía sale movida. Sí, Se quedan sí. como movidos. Se quedan borrosos ahí. Y tíos, vivimos, o sea, quiero decirte, el tiempo Ujú. existe. Es una cosa objetiva. El paso del tiempo sucede. Tú no puedes quedarte fuera de las leyes físicas. O sea, es loquísimo, porque además no es algo que nos provoque a los demás bienestar. Ya. A mí me provoca un profundo disconfort esta gente aetaria que dices, es que además yo sé que joven no eres, Ya. pero tampoco eres vieja. No sé lo que eres Ya. y no puedo más. No puedo más porque esta gente no está siendo más atractiva ni más nada. Está siendo otra cosa. Otra cosa. Está siendo otra cosa para la que no tenemos las estructuras neurales preparadas para entenderlo, No. ¿sabes? Y me está rayando mucho. Porque una cosita es que te quites la arruguita de la frente, cariño. Ya. Pero es que os estáis convirtiendo, como dices, en fotos fijas. Sois personas en 2 dimensiones. Sí. O en 2 y media, quizás, ¿sabes? Estáis con unos parámetros completamente nuevos, completamente fuera de todo. Pues nada, no sé, que sigan con su rollo, Dejad que se de creen su plancharos. propia tribu, igual se genera una civilización aparte. Una civilización etaria, supongo, en la que Morirán a la misma vez que la gente normal, claro, porque morirán, quiero decir. claro, morirán, pero morirán raros. Y también serán cadáveres extraños, no lo sé. No, claro, en pocos años empezará a morir gente que tú no esperabas. Rollo, claro, no lo he visto venir porque, claro, uno Porque, claro. lo va viendo. Un día se morirá Anthony Hopkins y dirás, hombre, pues ya era hora. Claro. Lo vas viendo venir, ¿no? A Anthony Hopkins no le quedan 10 años. Claro, Pero hay gente que de repente morirá y dirás, tan mayor era. claro, Y claro, y te dirán, tenía 97 años. claro. Y, vale. Claro. Vale, Pues vale. sí, Lo no entiendo, sé, lo me entiendo. está rayando a mí este tema. Pues nada, un poco menos de Botox y más sonrisas. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Escariurcio, ¿Qué pasa, sabes que Monty? estoy buscando casa Sí, lo sé. y también sabes que es un jodido infierno en la tierra. Sí, lo es. Esto no es ninguna sorpresa. De No. todas maneras, yo desde aquí hago un llamamiento. A ver. Si alguno de nuestros oyentes tiene un piso en Valencia a precio razonable para venderme, que avise, porque es que estoy ya desesperada. Que al menos Pero avise, bueno, sí. por si queda alguien que todavía no se ha enterado de lo que está pasando, vengo aquí a contar un poco lo que supone buscar vivienda en este país y concretamente en una ciudad grande como Valencia. Vale. Que encima unos tenemos que sentir medio privilegiados porque en Barcelona y en Madrid está peor. Claro, como está peor, pues aquí Claro. todo bien. Lo primero a lo que te enfrentas A es ver. el concepto de barrio.
tú Ya. quieres vivir en un barrio concreto o en diferentes opciones, ¿no? En diferentes barrios. En mi caso es porque yo necesito tener cerca una línea de metro, porque claro, Metro Valencia, ese es otro tema, ¿vale? Sí. Si tengo que hacer un transbordo para llegar a trabajar a un pueblo, pues me tengo que levantar a las 5 de la mañana o directamente tirarme una quechua en el despacho y vivir en el despacho entre semana. Entonces no necesitarías piso. También te Exactamente. lo Bueno, podrías al menos plantear. entre semana no. Así que pues una elige las zonas en las que quiere vivir. Y las inmobiliarias empiezan a extender en sus planos los barrios hasta límites insospechados, de tal manera que en esos barrios deseados entra prácticamente toda la ciudad. Y si me apuras también entran otras ciudades. El barrio de Arrancapins comprende ya no solo Valencia entera, según Fotocasa, sino también otras provincias. De Murcia a Castellón es Arrancapins. España entera, La Pangea, el Big Bang. ¿Sabes? Ahí dices, vamos a ver, idealista. Claro, Arrancapins es más atractivo que Malilla. Ya. Malilla, aunque no seas de Valencia, tú ya con ese nombre Ya. te pones una idea. Sí. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a poner Malilla? Pudiendo poner Arrancapins. Ya, Claro. pero es que eso no es Arrancapins. No es Ya. que está a 5 minutos. Es que está a 5 minutos en tus parámetros absurdos. No está a 5 minutos. Claro, tú quieres buscarte un piso en Arrancapins y tienes que desbrozar todo Fotocasa. Claro. Entre los pisos de Nou Moles, de Avenida del Cid, de Malilla. No es Arrancapins eso. Quieren que compres el puto piso de Malilla. ¿Quieren que me vaya a vivir a Malilla? Malilla? No me sale el coño que me vaya a Malilla. Bueno, luego los eufemismos, ¿vale? Ajá. Coqueto piso. Coqueto si formas parte de una banda terrorista que está buscando zulos donde meter a sus secuestrados. Porque para lo que es el resto de la humanidad, si dice coqueto, significa cuchitril de 25 metros, de los cuales 22 son un pasillo. O sea, eso significa coqueto. Coqueto los cojones. Los cojones. O sea, hay que tener, de verdad, llamar coqueto. Yo he visto cosas, coqueto. Pero ¿cómo pero claro, yo entiendo que tú no puedes poner cuchitril infecto. Claro. No lo puedes poner, ¿sabes? No se pero puede. coqueto, cabrones. Coqueto desgraciado. Unas distribuciones Que a entiendo. 25 metros, dices, esto de verdad, ha venido aquí un auténtico genio de la arquitectura, ha venido aquí Miles van der Rohe para... Van der Rohe es como se llama, eso yo que no me acuerdo. Para conseguir la peor distribución que se pueda hacer de 25 metros. Tenemos que hacer un pasillo inmenso que separe un baño de 3 centímetros de un comedor, cocina, todo integrado, habitación de 1 metro. Y entre medias un pasillo. ¿Por Que qué? es más grande el pasillo que cualquier cosa. Claro, ¿por qué no? Práctica vivienda, cuchitril. Práctica, si te parece práctico, cagar y cocinar a la vez. Entonces, súper práctico. Práctico es. Si tú lo que quieres es eso, práctico. Muchas posibilidades. Esto significa derrúyela entera, Claro. entrando como Miley Cyrus en el vídeo de Breaking Ball y la vuelves a construir como te salga del coño. Muchas posibilidades, absolutamente todas. Sí, porque claro. esta vivienda está para tirar. O sea, hay, de verdad, muchas posibilidades. O sea, iros a tomar por culo. Edificio con encanto. Edificio, esto significa con encanto literal. Significa que es una casa encantada, ¿sabes? Porque tiene más años que una cordillera y Sí. ahí la habitan solo fantasmas. O sea, el encanto reside en que se te puede derrumbar, Claro. con un poco de suerte te mueres y ya te deja de preocupar el tema de la vivienda. Y pasas a formar parte de los fantasmas. Exactamente, de la nómina de fantasmas de este edificio. Las excusas de la zona. Es que está en el centro. Ya, bueno, José Luis, pero es que este piso sigue midiendo 23 metros y no cuesta 200.000 euros aunque esté en el centro. Claro. Flipado de los cojones. Sí, Aquí la no gente sé. tiene una alcantarilla en el centro de Valencia, medio millón de euros. Perdona, o sea, relájate. Y luego cuando ni siquiera está en el centro, pero es que está bien comunicado con el centro. A ver, es Valencia. Claro. Todo está más o menos cerca. Porque hay gente... No, está súper cerca del centro. Está media hora andando del centro. Que en Valencia es la máxima distancia entre casi cualquier punto. O sea, esto es la torre. Está en la punta, no Claro. está en el centro. No. O sea, la gente llama céntrico. A todo. La torre, barrio de la torre, céntrico. Bueno, céntrico respecto de algo, claro. Céntrico porque habrá una extraña avenida que No, si la porque coges... si tú pones, si tú creas un círculo en torno a la torre queda en el centro de algo, ¿sabes? Es céntrico respecto a algo, ¿no? Es lo que quieres Claro, es céntrico respecto de algún punto concreto, claro, y también podría ser la capital del mundo, la torre, ahora mismo. Claro. ¿Sabes? Cualquier punto en una esfera es el centro Es de el la centro esfera. de algo. Claro. Los renders en 3D. Te ponen unas simulaciones de cómo te podría quedar el piso si tuvieras 3 millones de euros en el banco para comprar esculturas, sofás modernísimos y tapices para las paredes y dices, hostia, esto vale 120.000 y no. Ahí lo que hay es una infravivienda chabolista que, claro, como poder, podría ser eso que han diseñado en 3D, pero está a 1000 jodidas millas de serlo.
¿sabes? Te ponen ahí un 3D súper bonito, que además cada vez los hacen más difíciles, o sea, que de verdad parece el piso, y a partir de la quinta foto, ahí lo que hay es una favela, ¿sabes? Pero a ti te han puesto unas simulaciones en 3D. Claro que si yo soy Tamara Falcó, cariño, y me puedo colgar 3 tapies de las paredes, comprarme un sofá de diseño, forrarme las paredes de terciopelo y claro, pero es que no, dejad de hacer esto. Y luego la gente, que esto es otro tema, cuando te quejas de que siendo funcionaria, teniendo 4 trabajos y dinero ahorrado en el banco, producto de una vida de pluriempleo, no te puedes comprar un piso digno en un barrio que no dé miedo, te dicen, ¿y te has planteado irte a vivir a Follos? No, claro, me puedo plantearme irme a Cuenca, porque total, que son 2 horitas en coche todos los días para ir a trabajar, no es nada, 2 horitas. En Madrid la gente hace eso. Me puedo ir a tomar por el culo. Me puedo ir a vivir a la España vaciada y todos los días eso, me casco 3 horas de coche, que total, 3 horitas. Es que no es nada, no es nada. O ya te dice, ¿y te has planteado compartir piso? Claro, cariño, con 41 años que tengo me voy a meter en un piso de estudiantes a poner palo santo, una tela con un mandala arriba del sofá y a fumar marihuana. Eso es lo que voy a hacer. ¿No te jode? Que no, coño, que la respuesta no es que vayamos nosotros bajando el listón, compartiendo piso con 40 años o asumiendo que debemos pagar barbaridades por cuchitriles, coño. Que hay que ponerle freno a esta mierda de situación, que cobramos lo mismo y pagamos el doble por la puta casa. Es que no tiene ningún sentido. Es que de verdad, todo lo que la gente dice, no, el mercado está fatal, es verdad. Pero porque aquí la peña también, los alquileres, te alquilo este zulo 850 euros y preséntame 3 nóminas, el contrato indefinido, las bolas de dragón, la sangre de una virgen y hazme esta gincana. Y luego, si la pasas, te haré un casting. Me irás a tomar por el puto culona, ¿no? O sea, quiero decirte, la gente tendremos que vivir. Es que yo, de verdad, yo solo hay un paso que he hecho fatal, que es no ser hija de gente con dinero. Claro. Pero todo lo demás... Ahí te has equivocado, es que fuiste un poco el otro día tonta estaba tan desesperada con este tema que dije, a ver, mis padres tienen 84 y 90 años. Dije, vamos a plantear el tema. Y dije, mamá, ¿me vais a dejar dinero en herencia? Y mi madre se empezó a descojonar. Y le dije, que te lo digo en serio, que no es una broma. Y me dijo, no. O sea, no voy a recibir ni un euro. Ni un euro voy a recibir. ¿Qué hago? Quiero decirte, tengo 2 carreras, tío, soy funcionaria. Que da igual, que la gente que no tiene carreras y no es funcionaria también merece una casa. Pero te quiero decir, ¿qué más tengo que hacer? Tengo 4 trabajos, estoy pluriempleada. ¿Dónde voy a vivir? Es que voy a vivir en 23 metros en la torre. Claro. No me da la gana. Es que encima llega un punto en el que me da rabia que entre nosotros mismos... nos decimos ese tipo de cosas como, hombre, claro, es que querrás vivir tú sola en un barrio en el que no te vayan a sacar los órganos para venderlos. Es que claro, cariño, es que eres una burguesa. No, perdona, quiero vivir en mi ciudad. ¿Estoy acaso pidiendo tanto? Yo no quiero una mansión. Yo no estoy buscando... el otro día vi un piso, por ejemplo. Es que la mayoría de pisos que veo que puedo pagar de verdad salgo llorando. Salgo llorando. Son una verdadera lástima. Es gente... O sea, para lo que tú puedes pagar, en principio, realmente son pisos que están muy mal. O sea, que es claro, son pisos... El otro día entre uno que tenía cucarachas muertas que dije, por favor, ¿podéis quitar las cucarachas? Aunque que yo lo agradezco. Poco, agradezco que sea... Quiero decirte, que pongáis las cartas encima de la mesa, porque yo así ya sé que aquí no quiero vivir. Pero cabrones, tío, es que ya ni se cortan. Porque es como... Esto es lo que hay. ¿Ves estas cucarachas? Pues van a ser tu única compañía. ¿Sabes? Esto es lo que hay. Vas a ser compañeras de piso. Exacto. Y no te van a pagar la mensualidad. Un horror, de verdad. Así que, por favor, nuestros oyentes, ¿me podéis vender un piso? ¿Me podéis regalar un piso? Podéis al menos solucionar el problema de Monty y así podemos no tenemos un oyente causa. De estos de 80 años que se vaya a morir y me deje a mí un piso en herencia. Pido tanto. Estoy pidiendo tanto, joder. Porque estoy desesperada. Es que no sé qué más hacer. No lo sé. Es que de verdad te lo digo. Me voy a ir a vivir a mi trabajo en una quechu ahí y ya está. Pues igual vas a tener que vivir al lado de tu trabajo. Claro, o me voy a tener que ir a compartir piso. Pues nada. Pues volveré a fumar porros. Volveré a fumar porros, a ponerme una tela con un mandala y ya está. La vida... Y me volveré a matricular en la universidad y a tomar por culo. Y ya está. Es que no sé. Una segunda juventud, Monty Peiró. Ya, pero ¿de qué vivo? Pues de hummus y de pizza de terradillas. Bueno, eso en realidad lo sigo haciendo. Pues entonces no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho. No lo sé, pero estoy desesperada. Lo sé. Pero bueno, yo poco puedo hacer, Monty Peiró, yo ya tengo casa. Ya.
Pues nada, Gracias por favor, a mi estupenda familia. ayudadme. Que alguien me ayude. Estoy desesperada. Vale, ahí dicho queda. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. Monty, el otro día en Twitter leí unas declaraciones aberrantes de James Cameron. De James Cameron hablando sobre sus películas, la de Avatar y Avatar 2. No he visto ninguna. ¿Haces bien o igual deberías verlas? Un acontecimiento... Bueno, si hay que verlas en 3D con esa mierda, porque si no, ¿para qué? Ya. Pese a que le han llevado 13 años producirlas y durar 6 horas entre ambas, afirmó que dichos films no son más que una introducción a su universo. Que la idea es hacer 5 más. ¿5 más? 5 más. Y aunque parezca obvio, lo que me parece aberrante no son los números mareantes de horas, años y películas por producir. Lo que me indigna de todo esto es la palabra universo. Hay toda una narrativa en torno a la producción de esta saga de la cual es difícil extraer la verdad. Circulan siempre muchos rumores buscando el esperpento, como que la tercera entrega va a durar 9 horas y cosas así. 9 horas. Pero, o sea, mira, no es cierto. Lo que pasa es que a veces en este tipo de producciones hacen como una versión inicial de muchas horas y a partir de ahí ir recortando y tal. Aunque ya te aseguro que menos de 3 no va a durar. Pero aunque es que esto de que quedan 5 partes más no fuese real, me vale igual para introducir lo que quiero comentar hoy, que es la forma en la que consumimos entretenimiento. Y sí, uso la palabra consumir porque básicamente es lo que estamos haciendo. Voy a intentar, de forma muy fuerte, evitar juicios de valor y contaminar mi speech con subjetividades en plan antes las películas se hacían bien y ahora no lo vas no. a conseguir, pero se agradece que lo intentes. Pero ya voy advirtiendo que no voy a poder porque efectivamente antes las películas se hacían bien y ahora no. Bueno, no, es mentira. Pero de verdad, voy a intentar argumentar un poco primero y luego luego acabaré. Os estoy haciendo un poco spoiler de la sección. Acabaré con un esta es mi opinión porque soy un anciano y perdonadme y todo esto, ¿vale? Un poco esto voy a hacer. No sé si recuerdas, Monty Peiró, la reivindicación del humor actual basado en el meme. Cómo su magia fractal conseguía que se pudiese hacer humor simple, directo, infinito, horizontal y universal. Pero obviamente no todo podía ser bueno y creo que la cultura del meme es tan buena para el humor como perversa para otro tipo de entretenimiento como es el cine o la televisión. Obviamente voy a hablar de consumo de cultura masiva y no de la independiente, que siempre existirá y siempre aportará su luz para guiar a todo lo demás y no desviarnos demasiado del camino. Y es que no sé si la gente se está dando cuenta, pero estamos cambiando las películas, las series y los programas de televisión por eventos culturales. Consumimos entretenimiento para poder comentarlo. Algo que no es nuevo. En los 90 la gente veía Médico de Familia o Los Serrano para comentarla al día siguiente. Claro. Pero es inevitable pensar, cuando uno ha sido muy aficionado al cine, que esta práctica se ha vuelto totalmente dominante. Los productos culturales comerciales siempre han sido para su consumo rápido y masivo. Un chiste recurrente que se hacía del cine de acción hace muchos años era exagerar el número de entregas que podía tener una saga. Pero era algo que se parodiaba, no era una realidad. La trilogía era una rara avis que siempre obedecía a un deseo de exprimir una franquicia de forma desafortunada, salvo celebradas excepciones, ya que solo tenían lugar después del éxito de una primera película, por lo que tenían que reinventar algo tras una trama cerrada y redonda, cosa que no siempre era posible hacer con elegancia. Pero actualmente en el cine y las series de masas esto es lo habitual. La búsqueda de crear universos y sagas que enganchen al espectador y lo conviertan en un fanático que va a dar su vida por ello en Twitter no solo es tendencia, es una realidad. Y uno podría pensar que el nacimiento de todo esto pudo estar en el éxito del Señor de los Anillos, de Harry Potter o Juego de Tronos, que también, pero creo que gran parte responsable de todo esto es la cultura del meme. Como ya hemos explicado en alguna ocasión, el encanto del meme es encontrar algo que conoces en otra situación u otro contexto distinto, generando situaciones nuevas y estimulantes. Por eso funciona también en el humor y resulta infinito. Y es precisamente esto lo que se busca en la creación de productos culturales, como en el cine con Marvel, trayendo a todos los putos héroes de cómic a las pantallas, en la televisión metiendo a una unidad de actor o actriz famosa en una historia tibia y sin interés, e incluso en la literatura,
donde las sagas también resultan mega exitosas y demandadas. Recuerdo que una vez intenté leerme un libro de Brandon Sanderson y me enteré que era el primero de 7 libros y que aún no había acabado la historia. A mí eso me da mucha pereza, me da mucha ansiedad. Coño, si George R.R. Martin aún tiene que publicar 2 libros más de Juego de Tronos. Todos sabemos que ese señor va a estirar la pata. Va a morir antes. Yo creo que las tiene escritas y se va a publicar cuando él muera. Claro. Creo que le hace gracia esa idea. A ver, a mí me haría si fuera él. Sí, yo lo haría, porque no tiene nada que perder. Pero, ¿qué coño tienes tú en contra de las sagas, Excalibur y Ramón? Pedazo de boomer cascarrabias. Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Montipeiro. No hay nada como una saga gigantesca con un universo rico en el que te puedes sumergir y soñar con otra vida llena de fantasía, amor y la no existencia de Risto Mejide. Pero el que esto esté tan de moda genera que todo producto cultural masivo sean sagas. Tenemos que gastar muchísimas horas en ver introducciones, descripciones y en muchas ocasiones incluso excusas y elongaciones forzadas de tramas. De ahí que haya empezado esta sección hablando de Avatar. ¿De qué nos sirve a nosotros haber visto 3 horas de Avatar 2 si no sabemos cómo acaba la historia? Sí, nos servirá dentro de 15 años cuando estrenen Avatar 7, pero la cantidad de películas y temporadas que tenemos que ver para disfrutar de la experiencia al completo resulta a menudo obscena. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de a partir de la 3ª temporada la serie mola muchísimo? Buah, a mí se me da una rabia, me da muchísima rabia, ¿eh? Claro, muchísima pereza. ¿No puede volar desde el principio? No, que mole desde el principio, Joder, por favor. no tengo tiempo. Y repito, me gustan mucho ciertas sagas. El Señor de los Anillos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tengo una puta espada de Aragorn colgada de la pared. Pero estamos abandonando algo que me encantaba, que eran los productos culturales comerciales cerrados. Joder, de verdad, no me avergüenza decir que a mí me gustan largas, Montipeiro. Pero no todo. O sea... No todo. Y eso me lleva a hablar de Netflix, como ya es un meme en sí mismo la forma en la que se cancelan series apenas 2 semanas después del estreno de su nueva temporada, dejando historias y universos totalmente incompletos para siempre y se la puto suda. Se la puto suda completamente, está exactamente igual. Empezar a ver una serie hoy en día es un deporte de riesgo. Todo por la búsqueda del dorado televisivo que es la nueva de Juego de Tronos. El amor por el meme, Montipeiro, está empujando a toda la industria cultural a buscar referencias, guiños, cameos, movidas que la gente pueda reconocer y decir «Ah, conozco la referencia». No hay nada que guste más al público actual que reconocer algo en algún sitio. Nos hace sentir conectados al mundo y, por lo tanto, es algo bueno. Por eso, los que se llaman cinéfilos ahora en Internet, no digo que los cinéfilos de antes fueran mejores, todos son horribles, dejémoslo claro, evalúan películas por su fidelidad al material original. Es decir, si son buenas adaptaciones al libro, al cómic, a la vida de X persona o personaje, si existe buena representación de X comunidad, los productos culturales son evaluados por su habilidad a la hora de transportar algo que conocemos al producto final. La gente es capaz de decir que qué guapa es Spider-Man porque salió el Duende Verde. Y mira, me corto las pelotas. Pero bien, acabemos de una vez todo este lloriqueo de polla vieja. Llega la hora de recoger toda mi mierda y extender una mano hacia la cultura de masas actual. Supongo que todo esto es una forma distinta de consumir cultura y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Antes se consumía de una forma y ahora se disfruta de otras cosas. Antes, una buena explosión, una buena escena de un tiroteo o una buena escena de acción podía arrancar aplausos entre el público. Ahora lo hace que aparezca el detective marciano. Ojalá fuera mentira esto, te digo. Vale, no quiero saberlo. No quieres saberlo. Da igual. Seguiré pensando lo mismo. Creo que el cine comercial de antes tenía más mimo con algunas cosas que considero básicas en una película, como la tensión narrativa, el guión, el ritmo, que es algo difícil de valorar porque el cine comercial ha habido mucho y muy malo, he de admitir, que además se produce este efecto del tiempo en el que tú te quedas con las cosas buenas, pasan los años. Exacto. Y te olvidas de todas las cosas malas que ha habido. Entonces este riesgo continúa ahí. Pero todo esto no invalida que las experiencias actuales en las salas de cine sean igual de plenas y disfrutables. Quizá para acabar podría decir que no me gustan ciertas prácticas en la industria del entretenimiento, independientemente de si eran de antes o si son de ahora. Creo que todo lo que he dicho es que ahora se hace mal, ahora no, es que hay prácticas que siempre se han hecho. Lo que pasa que ahora detecto que se hacen más y no me gustan esas prácticas, dejémoslo ahí. Así que olvidad todo
lo que he dicho de antes todo estará a campo y simplemente quedémonos con Nano, cerrad alguna trama en algún puto momento, por favor. Y gracias. Y dejaos de cameos con ínfulas, que ya estoy hasta los cojones. Muy genital este estado. No, pero está muy guay, me ha molado mucho. No sé, mucho. Conforme iba escribiendo, me estaba lamentando yo mismo de estar diciendo ahí no, pero es lo de verdad antes molaba y ahora no. A mí me crea todo esto una sensación de miedo a lo que dices, ¿no? Yo intento ver las series acabadas. Porque yo me acuerdo la que se montó en su día con la serie esta, ¿cómo se llamaba? De un tío que está en la cárcel, que se tatúa, no sé qué. Sí, los planos. Prison Break. Empezó Prison Break, Prison Break, vamos a ver Prison Break. Si no ves Prison Break no eres nadie. Prison Break la cortaron a mitad y que te jodan. Ya está. O sea, y claro, tú ahora una serie nueva empiezas a verla y claro, te han abierto ahí 48 subtramas y tú estás pasándolo mal porque a lo mejor te enganchas como una auténtica garrapata, como para mí Juego de Tronos, yo la vi ya terminada, pero para mí Juego de Tronos fue mi vida. Claro. A mí me llegan a cortar Juego de Tronos a mitad. Imagínate. Quiero decirte, a mí esta gente me manda al psicólogo. Yo no puedo soportar la idea de una trama sin cerrar. Entonces, claro, es como ahora todos son universos, spin-offs, la trama de la subtrama, el spin-off del spin-off, el universo, la precuela, la secuela de la precuela. Hostia, de verdad, esto es agotador. Siempre están buscando la referencia, siempre están buscando vale, vamos a crear este producto cultural, pero tiene que tener algo que enganche a la gente, que llame a la gente. Entonces vamos a llamar a este personaje o a este actor o lo que sea. Claro. Y es un poco desesperante porque se pierde como esta frescura de conocer cosas nuevas. De que algo se empiece y se acabe pronto. Realmente lo entiendo porque la gente quiere eso. Realmente la gente quiere cosas quiere cosas que conoce. Por ejemplo, no lo he mencionado en ningún momento, pero en los videojuegos pasa muchísimo eso. O sea, no paran de estrenar terceras, cuartas entregas porque es lo que la gente quiere y muy pocas empresas de videojuegos se atreven a meter mucho dinero en crear un videojuego de la nada, es decir, un título nuevo. Por ejemplo, quieren hacer The Last of Us 3. Hablo del videojuego que tú conoces. Sí. Quieren hacer The Last of Us 3, pero no se atreven con... Pero si es The Last, no puede ser 3. ¿Sabes? Quiero decir, pues será el penúltimo. Es que no me parece bien. Almost Last. Claro, pero no se atreven con un título nuevo. Para que creen un título nuevo, no se atreven. Algo que se llame, no sé, la mesa con patas. No se atreven con la mesa con patas. Tiene que ser algo 3. Que reconozcan algo que ha funcionado anteriormente y otra vez. Yo no puedo más. Yo, por ejemplo, con Star Wars, que tú sabes que yo he sido, pero a mí me han asfixiado. Sí. Me han asfixiado entre precuelas, series, spin-offs. Empecé a ver la del Mandaloriano, iba a decir el midichloriano, imagínate ya. Empecé a ver el Mandaloriano y antes de que yo estuviera terminando, ya habían salido 3 películas, 87 series más y me asfixiaron. Sí. O sea, Star Wars me ha asfixiado. Sí. No puedo más. Tiro la toalla. No soy capaz. Necesitaría una excedencia en el trabajo y una pensión no contributiva para que yo me pueda sentar en Disney Plus a ver todo lo que hay que ver. No puedo más. Y luego hablamos de Jurassic World en el programa anterior. Claro, luego vas a comprarte el merchandising de Star Wars que inunda todo. Sí. Ya salen personajes que dices, ¿esta persona quién es? Claro. ¿Este monstruo quién es? Claro. No sé nada. Porque claro, eso sale en la secuela del capítulo 4 de la 8ª serie de la secuela de la primera trilogía y dices, es que no sé nada. No entiendo nada. Sí. Yo, claro que decirte, esto hablamos de que tú tienes que elegir un universo de estos y dedicar todo tu tiempo libre solo a esa cosa. Claro. O eso, o la gente no va a trabajar. Pero es que lo que pasa es que si tú estás metido ahí y tú reconoces esos guiños y esas cosas que salen, te sientes de puta madre. Ya, pero hay 2 personas en el mundo que están siguiendo Star Wars al día. 2 personas debe haber en el mundo. Hay mucha gente, sobre todo en el cine de superhéroes, en Marvel, en DC, cuando en un detective marciano es de DC, es un personaje súper random de los cómics, que de repente sacan una película porque sí, y cuando un espectador normal, que no normal no por nada, sino porque no consume cómics ni nada, le parece ridículo, porque es ridículo, aparece un detective marciano, es tan ridículo como suena. Tal cual. Hubo gente que flipó. Hubo gente que dijo, ¡hostia! Que sale el detective marciano. Pero porque siempre ha habido gente que desea pillar la infrarreferencia
Y eso le hace sentir súper bien, porque está metido en un mundo, le hace sentir importante. Y es lo que yo veo que en el entretenimiento se busca. Eso nos gusta a todos. Pero meted las referencias en una película. Sí. No hagáis 19. Es que yo no puedo 19. más. Hay películas que son solo una excusa para más, que es lo que yo aborrezco de Marvel. De Marvel aborrezco que no hacen una historia cerrada. Siempre tienen los ecos y te presentan a 7 personajes porque es que luego van a salir en otras películas. Digo, es que al final todas las películas son precuelas de otras películas. ¿Puedes cerrar algo? Cierra algo, Cierra coño. Una coño. historia, mata a alguien, por favor. Es que no, Pues no sí. matan a nadie. Cierra tú esta sección, Escaliburcio. Pues la cierro, que os den por el culo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta que hemos llegado, basta ya de buen rollo. Basta ya de tanta tontería. Sí. Nos vamos a ir. Nos y como vamos, siempre, que hace frío. hay que hablar de Patreon. Patreon.com/todo mal. Esta vez voy a ser muy breve y muy asertiva. Tú que nos escuchas, te metes ahí ahora mismo, right now, y nos das tu puto dinero. Exacto, ya está. Porque es donde debe estar. 2 euros al 2 mes. euros y ya está. Y ya está. Y luego seguimos todos con nuestras exacto. vidas. Sí, te tienes que olvidar porque cuando nos vamos de vacaciones dejamos de cobrar, Claro, si es que no podemos ser, unos como, o sea, lo opuesto a mecenas, que es unos mecenados, como se diga, unos... No se puede hacer mejor. No. Somos gente que te damos mucho por muy poco y además así dejas de sentirte mal, porque en el fondo tú sabes que te estás sintiendo mal. Ahora mismo te estás sintiendo mal, fíjate, muy mal. Date cuenta, mírate hacia adentro. Cuidado que conozco gente que ha dejado de escucharnos porque se siente mal porque no nos da dinero, ¿eh? Pues lo que tienen que hacer es darnos dinero, Y no ya dejar está. de escucharnos. Exacto. Esa no es la acción que tienes que tomar. Bueno, ¿Con además, qué nos vamos a despedir? pues yo quiero decir además, por favor, ese dinero me hace falta para comprarme una casa. Ah, bueno, claro. O sea, que decirte, de verdad, esto es una pesadilla. Es una pesadilla y yo necesito muchísimo dinero porque si no, voy a acabar viviendo en la torre y cuando viva en la torre me voy a deprimir y no voy a querer grabar todo mal. Así que vosotros veréis lo que hacéis. Pero este es un tema transversal a todo el Estado español, mi casa. Así que haced el favor. Nos vamos a despedir con la nueva canción de Sun, que es esta chica de la que ya pusimos en la temporada anterior, que ella hace brutal pop. Ajá. Es una tía que me flipa, ella viene del metal extremo y de repente pues se ha liado la manta a la cabeza, se puso a hacer canciones más melódicas, en las que siempre acaba saliendo su maravillosa agresividad. Vale. Y el tema se llama... ¿En inglés? Sun, Sol. Sol en inglés. Sí, ¿no? pero si la queréis buscar, poned Sun Brutal Pop, porque claro, si no pues os saldrán pues, el bebé de los Teletubbies y un montón de cosas, ¿no? Sí. Esta canción se llama John and I, entre paréntesis Money, y es lo más, como ideal. todo lo que hace ella, la amo, desde aquí, se lo digo. Pues estupendo. Y la semana que viene más, Y o peor.